El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Hamás no representa al pueblo palestino. Blinken afirmó que en sus reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el presidente Isaac Herzog, con los ministros y con el recién formado Gobierno de Emergencia Nacional de Israel, discutieron en detalle lo que Israel necesita para defenderse y cómo Estados Unidos puede ayudar a satisfacer esas necesidades, así como las de estadounidenses afectados por este ataque. Esta tarde me reuní con familias de los estadounidenses que fueron asesinados o tomados como rehenes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Hamás debe ser exterminado. Hamas is ISIS. Así como el Estado Islámico fue aplastado, Hamás también será aplastado y Hamás debe ser tratado exactamente de la misma manera que se trató al Estado Islámico. Durante su viaje a Israel, el líder de la diplomacia estadounidense visitó un centro de ayuda para los damnificados, donde una joven de 24 años, sobreviviente de la masacre en el festival de música atacado por Hamás, le agradeció por el apoyo de Estados Unidos a Israel. Nosotros somos fuertes aquí, somos poderosos en este lugar, ahora en Tel Aviv y en todas partes. Gracias por estar aquí. Por su parte, uno de los líderes de Hamás rechazó admitir que este grupo, considerado por Estados Unidos como terrorista, planeó matar civiles. Musa Abu Marzouk afirmó que el grupo obedeció todas las leyes morales internacionales, reportó El Economista. El gobierno israelí publicó las fotos de los bebés asesinados. Sin embargo, las imágenes son extremadamente gráficas y pueden herir las sensibilidades de nuestra audiencia, por lo que hemos decidido no mostrarlas. Sexto día de la guerra entre Israel y Hamás. Estoy en el hospital Hadassah, en Jerusalén, para conversar con Moshe Rosen, sobreviviente del ataque al kibutz Nir Yishak el pasado sábado. Rosen recibió varios disparos en el brazo izquierdo y se recupera en este hospital junto a su esposa. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Esta pareja vive en un kibutz, pequeñas comunidades agrícolas creadas al fundarse el Estado de Israel, en las que se registraron los ataques más violentos y sangrientos del lado israelí. Los kibutz cercanos a la frontera con Gaza reciben regularmente alertas rojas, pero testigos afirman que en esta ocasión los avisos fueron más intensos y reiterados. Mientras nos arrastran, mientras nos empujan, ellos dicen a Gaza y yo les muestro la forma en que ellos mirieron. Yo ya veo que es tan grave por la hemorragia y porque la herida está abierta, de que yo necesito algún tipo de atención médica inmediata. Una herida que al parecer le salvó la vida, porque le sirvió de excusa para negarse a cruzar la frontera, desconociendo la posible reacción de sus secuestradores. Los invasores toman uno o más rehenes y los obligan a acercarse a una casa para que el dueño de la casa les abra, creyendo de que se trata de un amigo, como nosotros, y en ese momento le disparan. Acciones violentas de grupos armados que, según testimonios, no solo se han registrado en Israel, sino también en Cisjordania, territorio de ocupación palestina. Hubo un asalto a una caravana fúnebre. Varias personas resultaron heridas. Un padre y su hijo fueron impactados por los disparos a la entrada de la aldea de Al-Zawiya. Después de un gran esfuerzo logramos escapar y llevar a las víctimas a Qusra. Yuon fue una de las casi 3.500 asistentes al Festival de Música Supernova por la Paz, que tuvo lugar el pasado sábado 7 de octubre en Israel. Gracias por dejarnos un trozo de ti. Javier, tu niño de 4 años, que es lo único que tenemos hoy en día. Te prometemos cuidarlo y educarlo con valores. Que por supuesto sabiendo que tú le amaste como a nadie. ¡Ay, qué sola! ¡Ay, qué sola! Hay posibilidades que él esté herido, o sea, nos dice que sí, que puede que él haya recibido una bala. Así relata Joana Macías la posibilidad de que encuentren con vida a su primo Antonio Macías, el colombiano del cual no se sabe nada luego del ataque de Hamás el pasado 7 de octubre en el festival de música cerca de la frontera entre Israel y Gaza. Según lo que sabemos hasta ahora, en Israel se encuentra Antonio, pero posiblemente como rehén. Puede ser la posibilidad, es una hipótesis, puede estar herido de pronto en algún refugio o en algún búnker.
Antonio se encontraba con su pareja sentimental Ivonne Rubio, la colombiana asesinada junto a 9 amigos más, afirman sus familiares. Desde Colombia recuerdan a Antonio como un ser más alegre, espontáneo y buen padre. Era un padre amoroso, él era un buen novio, buena pareja, siempre tenía una sonrisa, siempre le veía como el lado positivo, eran trabajadores. Una familia que solo espera que Antonio vuelva a casa. Por eso le hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que no se escatimen esfuerzos en su búsqueda. Solo queremos, como familia, que por favor nos ayuden a buscar a nuestro primo. Sin agua, sin electricidad y sin comida. En casi total oscuridad, continúa el bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel, como represalia por el ataque de Hamas de la semana pasada. Una situación que las agencias internacionales como la Cruz Roja definieron como posiblemente catastrófica. Si no podemos distribuir lo que tenemos dentro de Gaza, vamos hacia una catástrofe. Pero ya estamos en la catástrofe. Pero aquí vamos mucho más allá y la situación humanitaria se volverá inmanejable. La única central eléctrica de Gaza cerró el miércoles porque el bloqueo impuesto también por Egipto impide el envío de combustible. Y en pocas horas los generadores de emergencia en la franja se podrían quedar sin energía, afectando principalmente a hospitales. Esto ocurre cuando los ataques aéreos israelíes han matado más de 1.400 personas, incluyendo 447 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los médicos describen la situación como sin precedentes. No podemos encontrarles camas de hospital. La unidad de cuidados intensivos está llena. Hay quirófanos abarrotados. Algunos de los pacientes y heridos podrían convertirse en mártires en cualquier momento, pero no podemos ayudarlos debido a la gran cantidad y la escasez de instalaciones y medicamentos. La situación es muy crítica. El ministro de Energía de Israel dijo que los suministros seguirán bloqueados hasta que se liberen los rehenes. El secretario general de la ONU y su equipo incrementaron los esfuerzos para lograr un corredor humanitario. Suministros en bodegas en el Golfo aguardan para ser trasladados por tierra mientras la población en Gaza ya no tiene dónde refugiarse. La cifra de personas desplazadas es de por lo menos 340.000, de las cuales casi el 65% está alojada en escuelas o refugios de la ONU, ya sean sitios de emergencia designados o centros educativos normales. No hay ningún lugar seguro en Gaza. No hay un solo centímetro en Gaza donde la gente pueda sentirse segura. Gaza está totalmente expuesta y si la situación continúa evolucionando y se prolonga durante un largo periodo, creo que llegaremos a una situación aún más desastrosa. Bombardeos en los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria por parte de Israel y donde opera la ONU preocupan al organismo que ha pedido desescalar el conflicto. Continuaremos el contacto con todos, incluido el Consejo de Seguridad, para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y tome la iniciativa y ponga fin a este ataque contra nuestro pueblo. Pero lo más importante es que eso requeriría enviar asistencia humanitaria a los 2,3 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Tiene que haber una intervención humanitaria para evitar una catástrofe que se avecina. Según reportes, Egipto ha permitido la llegada a su país de vuelos internacionales con suministros humanitarios de la ONU y el secretario general sostiene conversaciones también con el gobierno de Omán. A partir de este viernes, el Departamento de Estado pondrá a disposición vuelos charter para que ciudadanos estadounidenses y sus familiares directos, quienes no han podido acceder a vuelos comerciales, puedan regresar de manera segura al país. Eso mientras la Casa Blanca asegura que está explorando otras opciones, entre ellas traslados vía marítima y terrestre. Por su lado, también el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, abogó para que Israel acceda a la creación de un corredor humanitario, al tiempo que indicó que Washington se mantendrá apoyando durante el tiempo que sea necesario a Israel con asistencia militar. Eso sí, fue muy claro en el papel de Estados Unidos. Escuchemos. No hay planes ni intenciones de enviar tropas estadounidenses al terreno. Por lo tanto, no hay esfuerzos de planificación activa en marcha para hacerlo. Y los israelíes han dejado claro que no lo acogerían con agrado en ningún caso.
Bien, y también hay afectados de otros países. Hoy se realizó el primer vuelo de evacuación de argentinos desde Israel. Llegaron a Roma en el aeropuerto militar Mario de Bernardi, según informó el canciller Santiago Cafiero. 235 argentinos están inscritos en el registro de evacuación consular. La Fuerza Aérea Colombiana también envió un vuelo de evacuación. Hicieron escala en Lisboa 111 nacionales. Brasil también tiene una población de 14.000 en Israel y 6.000 en Palestina. El primer grupo de evacuados ya llegó a Brasilia con 211 pasajeros. El Salvador y México también informaron que recibieron a un grupo de sus nacionales. Este jueves, el legislador demócrata Bob Menéndez fue acusado de participar en una conspiración para actuar como agente extranjero del gobierno egipcio. Los fiscales señalan a Menéndez y a su esposa Nadine Menéndez de 4 cargos federales por presuntamente aceptar lingotes de oro y cientos de miles de dólares a cambio de usar su influencia para interferir con las investigaciones policiales de 3 empresarios de Nueva Jersey, así como para ayudar al gobierno egipcio. De ser declarado culpable, el senador podría incluso llegar a la cárcel. Con caravanas en las principales ciudades ecuatorianas cerraron su campaña los candidatos Daniel Noboa de la Alianza ADN y Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Noboa, un empresario y exasambleísta de 35 años, escogió a Cuenca, Guayaquil y Santa Elena para sus últimas actividades proselitistas. La víspera participó en una fugaz caravana en Quito. Nosotros vamos a atacar lo urgente, lo necesario y lo importante. ¿Pero qué son las 3 cosas urgentes? Acabar con la violencia, acabar con la desocupación juvenil y generar empleo. En medio de un fuerte aguacero en un barrio popular de Quito, la aspirante González ofreció trabajar para alcanzar una patria de dignidad para todos. Nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado. Nunca tuvimos los niveles de inseguridad que tenemos hoy. Nunca fuimos tan excluidos. Para el académico e investigador Francisco Enríquez, esta campaña electoral ha carecido de ofertas concretas para los grandes problemas del país. Hay un déficit, digamos, con respecto a lo que han propuesto y no han permitido establecer con claridad cuál va a ser la ruta, digamos, que van a adoptar. Ecuador podría terminar 2023 entre los 3 países más violentos de América, advierte el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El cultivo de cocaína en el país aumentó 35% en los últimos 5 años, según Naciones Unidas. La política se ha gangsterizado, la sociedad se ha gangsterizado, la economía se ha gangsterizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que la actividad criminal lo permea, está en todas partes. La ciudadanía también resiente la delincuencia común. La semana anterior, ¿qué pasó? Le asaltaron a mi cuñado, le quitaron el vehículo y le pidieron recompensa. Eduardo y su esposa han pensado irse de Ecuador, no solo por la inseguridad, también porque un solo empleo no es suficiente para mantener a sus 2 hijas. O sea, tengo este trabajo, después de vuelta tengo que inventarme a vender en los semáforos, o sea, en diferentes cosas de hacer para sobrevivir, porque dése cuenta, así nomás no nos alcanza. La inestabilidad se prolongará hasta que se zanje la disputa política en mayo del 2025. Ninguno de los 2 candidatos tiene la mayoría absoluta en el poder legislativo, lo que, de acuerdo con los especialistas, le impedirá emprender reformas al Estado. Las organizaciones latinoamericanas Voces del Sur y Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia han documentado el exilio de 223 periodistas nicaragüenses en el marco del conflicto sociopolítico. La cifra es sin precedentes, según instituciones de derechos humanos. Han tenido que desplazarse forzadamente debido a la represión en Nicaragua, y esto se interpreta como el avance a los cierres de espacios democráticos. Braulio Abarca, abogado del colectivo de derechos humanos, recientemente analizó el informe. A su criterio, la posibilidad de ejercer la profesión es nula, pues las amenazas por parte del Estado son constantes. Aquellas personas o aquellos medios de comunicación que se expresen, por ejemplo, por la situación de las personas presas políticas de nuestro país, prácticamente son detenidas arbitrariamente.
Conectas, una plataforma periodística que promueve la libertad de prensa en el continente, sigue de cerca la situación de Nicaragua y lamenta que además del exilio de más de 200 reporteros, el informe documenta otros tipos de agresiones. Son más de 1.300 registros de hostilidades de diferente orden que van desde el asesinato de un periodista hasta persecuciones y agresiones. El gobierno de Nicaragua no se ha referido al informe de Voces del Sur y la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, que, además de la documentación, exige la libertad del periodista Víctor Ticay. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día y seguimos con Goliat, una calabaza de 1.246 kilos que estableció un nuevo récord mundial como la más pesada. El ganador fue Travis Ginger de Minnesota, un profesor de horticultura quien obtuvo el primer puesto en el concurso anual de pesaje con el singular vegetal. Ya lo están viendo ahí, enorme. El mismo contó que manejó 33 horas para presentar a Goliat en la versión número 50 del Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, en California. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por seguirnos.